Listo, pues. Muy buenas tardes, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Y estamos el día de hoy por acá con nuestra invitada especial en Diálogos de Mujeres en Escena, Verónica Alvarado. ¿Qué tal, maestra? Un gusto. Hola, mucho gusto estar aquí de invitada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, maestra. Y pues bueno, antes de comenzar, voy a leer un poquito acerca de quién es la maestra Verónica. La maestra Verónica Alvarado Hernández es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en Filosofía en el área de Estética en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM. Él estudió el máster en Estudios y Gestión de Arte Contemporáneo en la Cámara de Toledo, España. Desde octubre del 2007 es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas. Actualmente estudia el doctorado en Artes en el CENAR INVAL con el proyecto Estética, Política de los Cuerpos, Sensibilidad y Artes Escénicas. Es autora de diversos artículos y capítulos de libros en torno a la estética contemporánea y sus vínculos con la política, la educación y las artes del cuerpo. Entonces, esto nos lleva a, pues al día de hoy, platicar un poco acerca del proyecto que tiene la maestra, que tiene que ver con las corporalidades y la política en algunos colectivos escénicos, específicamente en México. Entonces, pues, maestra, adelante, si gusta empezar a contarnos un poquito de qué va el proyecto, cómo surge. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Suri, por esta invitación para compartirles un poco de lo que trabajo, a lo que me dedico. Pues en realidad mi acercamiento a las artes escénicas comenzó desde hace ya muchos años, desde la danza, ¿no? Porque además fui bailarina de danza contemporánea. Entonces siempre hubo una cuestión como de importancia para mí de seguir vinculada al tema del cuerpo, ¿no? Y las artes escénicas. Y aunque me dediqué de lleno sobre todo al ámbito filosófico y a la docencia, siempre quedó esa preocupación desde mi punto de vista de pensar qué ha sucedido con las corporalidades, ¿no? Con el cuerpo, no nada más desde el punto de vista abstracto, ¿no? Filosófico, teórico, que podríamos abordarlo desde ahí, sino precisamente desde las corporalidades que existen, ¿no? Desde lo que hay en el mundo y en este mundo específico que a mí me interesa es en las artes escénicas, ¿no? Digamos, las corporalidades, cómo se han transformado a lo largo de los años y sobre todo me preocupa más nuestra contemporaneidad, ¿no? Nuestra actualidad. Estoy pensando finales del siglo XX, principios del siglo XXI, o sea, donde estamos parados. Y por eso he empezado a analizar algunos colectivos de artes escénicas, más allá de solamente de danza, ¿no? Muchos de ellos, como platicaré más adelante seguramente, sí se dedican a cuestiones de danza, pero no solamente, ¿no? Hacen trabajo sobre todo de tipo comunitario. Y a mí me interesan esas corporalidades que tienen que ver con lo social, ¿no? Con lo comunitario, con lo político. Eh, Ahorita explicaré en qué sentido de lo político, no en el sentido que todos siempre pensamos lo político. Y, eh, y de ahí mi gusto o mi interés, digamos, por iniciar un proyecto de análisis, de investigación de estos colectivos y no quedarme meramente en lo teórico, abstracto, conceptual, sino tratar de indagar qué está sucediendo en esos colectivos, ¿no? Ese es mi interés. Y nada más para acotar un poquito también este primer punto, tiene que ver también este interés eh, en este tipo de trabajo porque siempre me interesó el tema de lo educativo, de lo político y de lo filosófico, pero cómo abordarlo en algo que sea realmente visible en nuestra sociedad, ¿no? Y me parece que uno de los lugares es lo estético y lo artístico, ¿no? Las concreciones estético-artísticas en las que nos desenvolvemos en nuestra sociedad más
inmediata, ¿no? Entonces, de ahí mi interés ha ido creciendo y entonces he estado haciendo este tipo de indagación, de investigación, pues ya tengo algunos años, ¿no? Trabajando el tema, aunque el doctorado empezó en el 2020, mucho antes he indagado este tipo de colectivos y este tipo de, y han sido este tipo de preocupaciones las mías, digamos, ¿no? No sé si respondí o faltó algo. No, perfecto, maestra. Sí, claro, justamente un poquito entender cuál es, desde qué punto es el medular, ¿no? Esa parte de cómo surge a partir de su experiencia también, un poquito que entiendo que es a partir de toda esta parte de la danza contemporánea que se quedó muy marcada y ahora el querer seguir explorando estos escenarios. Ujú. Me quedo pensando un poquito más en lo que nos comentaba, se va más hacia esta parte del interés de explorar escenarios que trabajan justamente con un trabajo colectivo en comunidad. Entonces, ¿podría platicarnos un poquito acerca de este proceso, maestra? Sí, claro. Justamente, como señalaba hace ratito, lo que me preocupa o lo que me interesa, todos tenemos como intereses muy específicos de investigación, ¿no? Es esta relación entre lo político, ¿no? Lo que nos está sucediendo políticamente, y me refiero a este ámbito político de relación más cercana entre nosotros. No estoy hablando de partidos políticos, que además ahorita eso va a ser como el boom de las conversaciones por los tiempos electorales, sino de este cuerpo a cuerpo, esta relación que tenemos nosotros, entes sociales, ¿no? Dentro de nuestros grupos más inmediatos, como puede ser nuestra familia, pero también puede ser nuestro lugar de trabajo o nuestra comunidad. Entonces, esa relación íntima, mucho más centrada en los afectos, que tiene que ver con, digamos, cómo nos relacionamos socialmente con nuestros seres más cercanos, ¿no? Esa preocupación siempre ha estado en mí en cómo generar lazos afectivos, ¿no? Cómo se generan esos lazos afectivos de cuidado entre personas, ¿no? Y cómo, y precisamente me preocupa o me importa porque creo que ahí en las comunidades es donde podemos salvar muchas de los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Es decir, todos estos otros ámbitos de violencia o de problemáticas que estamos viviendo y que en México lo tenemos clarísimo por el tipo de violencia que vivimos en todos los niveles, ¿no? En tanto a feminicidios, en tanto a desapariciones, en tanto a migración, ¿no? Etcétera. Tenemos muchos temas. Esos temas son los que me interesan y por eso me interesa la cuestión del colectivo, ¿no? Porque creo que lo colectivo ha sido algo que no solo en México, sino en Latinoamérica ha tenido un lugar muy importante, ¿no? Tanto para el desarrollo y centrándolo en las artes escénicas, para las artes escénicas ha sido central la colectividad, ¿no? El ser parte de colectivos que muchas veces luchan o resisten a ciertos ámbitos de tipo social de violencia, ¿no? O están en la búsqueda de alguna eh, resistencia para poder vivir mejor, ¿no? O están en la búsqueda de justicia por alguna razón. Entonces, esos colectivos, por eso me interesan mucho y no podría yo nombrar aquí todos. Me he dedicado a tres colectivos que trabajan el tema de lo escénico desde lo comunitario. Cada uno tiene sus diferentes fines y propósitos, ¿no? La Comuna Revolución o Futuro es un colectivo que trabaja sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero también ha salido a lugares específicos de la República a hacer este trabajo comunitario, ¿no? Con diferentes temas, desde temas de tipo político hasta temas de tipo alimenticio, temas de tipo que hacen como una pregunta por qué hacemos con nuestro tiempo cotidianamente, ¿no? O sea, es decir, son colectivos que abordan diferentes temas. La Comuna, Revolución o Futuro, que a lo mejor han escuchado por ahí, es uno de los colectivos. Otro es la Compañía Teatral Sempoa, que es una compañía que trabaja al sur de la Ciudad de México,
digamos, por la delegación Tlalpan. Y ellos también trabajan a nivel muy comunitario, ellos trabajan con su barrio, trabajan con la gente de la comunidad del barrio, haciendo todo tipo de intervenciones dentro del barrio, ¿no? Que también tienen que ver los temas con la violencia que vivimos todos, pero que se puede vivir en ciertas comunidades. Eh, Hacen trabajo que tiene que ver como con la niñez, ese es un tema importante en la compañía teatral Sempoa, ¿no? Hay muchos niños, trabajan mucho con las infancias. Y otro colectivo que yo trabajo y que me interesa mucho recalcar que no están en el centro, no están en, digamos, en la Ciudad de México, sino que están en Mérida, que se llama el Instituto Nacional eh, de Asuntos del Movimiento de México, que también trabajan en colectivo, pero además trabajan temas que tienen que ver, por ejemplo, con la partería en esa zona, ¿no? Digamos, de Mérida, o diversos temas, ¿no? Por ejemplo, ellos han hecho un acervo de movimientos de la comunidad de Mérida, ¿no? Digamos, como ciertos movimientos que piensan ellos que necesitan ser recabados y además preservarse, ¿no? Por ejemplo, los de la pesca, los de la propia partería, ¿no? Otro tipo de movimientos por eso se llama Asuntos del Movimiento de México, ¿no? Cómo recabar esos movimientos que son parte de, digamos, de la idiosincrasia de los pueblos y que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, esos colectivos a mí me gusta indagar, conocer qué es lo que hacen, porque siento que están trabajando desde un punto de vista de esto que decía, entendida la política como ese lugar común que generamos los seres sociales y eh, que muchas veces se pierde esa relación común, ¿no? Que sí es más auténtica, es más genuina esa relación común que generamos en esos espacios, ¿no? Y que muchas veces estos grupos son llamados más bien son cuestionados porque se dice que no están haciendo teatro, ¿no? Y sin embargo, ellos se llaman a sí mismos colectivos escénicos, ¿no? Y lo que están diciendo es que en realidad su búsqueda ya no tiene que ver con los principios del teatro, digamos, más tradicional, sino justamente están buscando nuevas maneras de pensar la relación entre los seres humanos desde el punto de vista de las artes escénicas, ¿no? Y uno de los puntos donde encuentran una respuesta es en la forma de hacer comunidad, ¿no? Y cómo eso nos puede llevar como pues a salvarnos de la debacle social que estamos viviendo desde el punto de vista de la violencia o desde el punto de vista de todo, digamos, lo negativo, ¿no? Que puede estar alrededor nuestro. Entonces, de ahí me interesa a ese tipo de trabajo colectivo y yo me centro en ellos, pero hay muchísimos. Y ahora que he entrado en la investigación más a fondo, hay muchísimos colectivos muy interesantes que valdría la pena conocer, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes intereses, ¿no? Ah, ya me alargué. Ah, bien. Sí, creo que algo que hemos estado en otras también conversaciones a lo largo de estas pequeñas cápsulas mencionando, creo que es justo eso, ¿no? También en la parte de entendernos como individuos, entender al otro y algo que mencionaba, ¿no? La generación de la comunidad, ¿no? Creo que no por Ujú, nada hoy en día lo que buscan la mayoría de convocatorias, proyectos es el establecer comunidad, el rescatar la claro. identidad de estos espacios que se han perdido y claro, ¿no? El volver a adaptarse, entonces ya vivimos como de repente en un momento de, pues de mucho caos, ¿no? Sí. Vivimos en Ciudad de México, la rapidez de la vida, entonces de repente el sentarse, el poder tener estos momentos de intercambio con el otro, son ahí el espacio donde nos ayuda a volver otra vez a estas raíces, ¿no? El entender más allá de Claro. las raíces. A veces mencionamos las palabras raíces y creemos que nos vamos a ir a ya a los tiempos de cuando estaban los mexicas, pero no Ajá. es así, ¿no? Sino también aprender ahora a partir de todo lo que hemos vivido, los procesos,
cuál es la identidad en la que cada uno tenemos, ¿no? Más allá de la identidad como país, identidad individual, ¿no? Que tenemos cada Ujú, quien y a partir de allí ir construyendo. ¿No? claro. Mencionaba hace un momento sobre la parte de los espacios escénicos, ¿no? Que ya hoy en Ujú, día, pues es más como un teatro emergente, un título donde busca más la generación de puestas en escena, proyectos a partir de lo que se genera con la comunidad con la que trabajan, a partir de las experiencias, las vivencias, ¿no? De cada quien. Entonces, eso, maestra, cómo ha venido a impactar en su investigación el ver cómo se relaciona me refiero un poquito a la relación entre el colectivo con la comunidad? Eso desde la vista de su investigación, ¿cómo lo ha podido apreciar, maestra? Sí, pues mira, yo me empecé a interesar y profundizar mucho más un poco antes de la pandemia. Eso fue un alto total, ¿no? Nos paró en seco a todos la pandemia y para el trabajo en colectivo fue muy complicado, ¿no? Para el trabajo de los colectivos, justamente, yo como investigadora, pero ellos como colectivos trabajando, fue precisamente muy difícil el trabajo y lo hicieron de todas formas, como encontraron las vías para seguir trabajando, pero sí hay que decir que estos años fueron como un paro en seco, ¿no? De toda del trabajo colectivo, porque tuvo que cambiar las dinámicas. No quiero decir que haya terminado o se haya acabado el trabajo en colectivo, al contrario, lo interesante fue que trabajaron de otras maneras, ¿no? Incluso en pantalla, como lo estamos haciendo nosotros, como sabemos que pasó a todos los niveles. Sin embargo, pues había veces que se perdía esa relación cuerpo a cuerpo, ¿no? En lo colectivo. Y lo que me sucedió a mí fue lo mismo, que a nivel de la docencia y demás, que nos aislamos, que tuvo que haber este momento de, digamos, de separarnos de los demás de alguna manera sin quererlo, pues afectó, ¿no? Estoy hablando pues ya del 2020, pero sabemos que es algo muy cercano y para un trabajo de investigación fue muy duro, porque en realidad sí fueron casi 2, 3 años de no tener esa relación cercana, ¿no? Entonces, es hasta ahora que la posibilidad eh, de entrar, ¿no? Pero hay una que se está contando, eh, eh, interesante. Creo que la perdimos un poquito, maestra. Me parece que ya. ¿Listo? Mm, ya, le escucho, maestra. Ya. Sí, no sé si es internet o qué sucedió. ¿Ya me escuchas? Ya le escucho. Ah, ok. Sí, pues decía que el trabajo fue difícil en ese sentido. Fue complicado para los mismos colectivos, pero hallaron las maneras justamente de sostener su trabajo tan de larga. Entonces, finalmente también allá trabajando. Eh, y por mi parte, pues lo que me pasó fue que sí paré, fue un lugar de espera, ¿no? Pero posteriormente ahora he empezado de nuevo a seguir, ¿no? A estos colectivos. Ha sido muy difícil volver al ritmo, ¿no? Pero y por cuestiones también de tipo personal que uno vivió en la pandemia y demás. Pero ahora que se vuelve a seguir su trabajo y que fue lo que me acercó desde el inicio a su trabajo, eh, me he dado cuenta que es lo que me interesa
justamente cómo ellos se vinculan, ¿no? Entre sí, bueno, como personas para encontrar ciertas formas de pensar la posibilidad de una nueva sociedad, ¿no? Es decir, cómo no quedarnos con lo que hay, sino tratar de transformar las condiciones de existencia, ¿no? Tratar de transformar las condiciones en las que estamos viviendo y que, por ejemplo, en el ecosistema es muy claro como en la niñez está una apuesta, ¿no? Por transformar las cosas, por transformar, digamos, el mundo. Sí, esto suena muy ideal, me parece que estos tres colectivos sí creen que se puede, ¿no? Sí creen que se puede transformar el mundo a partir de nuevas formas de pensar nuestra relación en colectivo, ¿no? Y lo hacen a partir de las escénicas que siempre proponen temas, proponen formas de abordar algunas problemáticas de tipo social y siempre hay una nueva propuesta como para abordarlo, ¿no? Desde su propia problemática, no sé, de su barrio, ¿no? Hasta algo mucho más generalizado como puede ser nuestro país, ¿no? En cuestión, como, no sé, el tema de la migración, el tema de la, por ejemplo, hay este otro grupo que hace colectivo, que es la comuna, también trabaja temas como, por ejemplo, en algunos de sus espacios se cuestionan sobre temas como la migración, ¿no? Estoy pensando en este eh, abordaje que hacen desde un dispositivo que se llama el Parlamento de la Memoria, que lo que hacen es poner a discusión como si fuera un parlamento un tema, ¿no? De alcance, digamos, nacional, como puede ser la migración, y lo ponen a discusión para tomar decisiones como si ellos fueran los que fueran a emitir una ley, ¿no? Para ver qué sucede con ese problema. Y entonces hay toda una discusión del tema y generan toda otra visión y otra posibilidad de lo oficial, ¿no? Digamos. Entonces, todos estos colectivos tienen preocupaciones que todos tenemos, pero que las abordan desde ya, desde algo que tiene que ver con su propia comunidad o en general. Entonces, siempre hay algo, me parece positivo, que generan esa comunidad y generan una nueva forma de entender un problema o una nueva forma de abordar una problemática, ¿no? Y eso desde algo que parecería que pues todo el mundo dice que tienen que ver las artes escénicas con esto, pues en estos colectivos nos damos cuenta que todo, ¿no? Lo político, en la parte estético, artística es muy importante, ¿no? En ese sentido, y por eso yo los estudio desde la visión de la política, desde el punto de vista, estoy mencionando lo político, ¿no? Y las concreciones estético-artísticas que ellos llevan a cabo, ¿no? Entonces, esa relación entre lo político, las actividades que ellos llevan a cabo, sus corporalidades, que no habla ahorita tanto del cuerpo, pero la corporalidad también se transforma, ¿no? Porque ya no siguen los dictados, digamos, eh, normalizados, ¿no? Sino que sus cuerpos están como cuestionando la propia realidad, están transformando su propia corporalidad también. Y eso, esa parte de la adaptabilidad del proyecto, adaptarnos de nuevo a cada una de las, como que de las instancias a las que vamos a trabajar, ¿no? Sí, creo que considero que la pandemia fue así a todos, nos dijo, híjole, tienes que volver a pensar en cómo vas a solucionar desde el trabajo, la escuela y por ende, pues la parte también de la interacción, ¿no? Creo que Claro, algo que ayudó, que sí nos trajo como, pues al menos la pandemia fue esto, ¿no? Lo que menciona, el no poder interactuar con el otro. Híjole, eso fue como algo bien interesante, y todo como a lo mejor nos da como para otro tema más a investigar cuál fue el claro, impacto negativo que trajo el no tener esta convivencia con la gente, ¿no? Entonces, y esta vez, ¿no? Ver cómo los proyectos tienen que buscar esta parte de adaptarse de nuevo, el buscar las nuevas formas, ¿no? Si bien ya
esos grupos a los que pues ha dedicado su investigación ya buscan, ya tienen una forma de trabajo, tratan de dar respuesta a las problemáticas desde otra visión, pero sumarle nuevamente este proceso de adaptación, creo que Sí, es claro, donde totalmente nos pone a pensar en qué es lo que necesitamos, ¿no? A partir de las herramientas que tenemos, cómo proponemos también, ¿no? Y nos lleva a esta reflexión, ¿no? Y ahorita escuchando todo el trabajo, creo que sí nos lleva a esta reflexión de qué herramientas tengo yo y cómo con estas herramientas puedo contribuir y puedo dar respuesta, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Qué puede tener esto con el teatro, con las actividades? Pero es cierto, muchas veces por ahí decimos, ¿no? Es que mi arte es mi forma de denunciar lo que yo estoy viendo, de darle voz a alguien que no se ha atrevido a alzarla, de dar esa parte de visibilizar lo que los demás están sintiendo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver las partes de la problemática social, la economía, decíamos hace un momento, ¿no? Hablando ahora sí de política, pero política de la que los próximos meses vamos a estar hablando todo el tiempo. sí, Hasta eso también tiene que ver, ¿no? En todo esto de las puestas en escena. Entonces, pues me parece que esta parte de la investigación nuestra es un punto muy crucial en este momento, ¿no? Entender que también el, el teatro, las actividades escénicas, están en el momento de buscar una nueva pauta para adaptarse a lo que el entorno les está pidiendo, ¿no? Porque ya ahora ya claro. también es lo que el entorno me pide y a partir de eso, ya como creador, creadora, lo pienso, cómo lo quiero ejecutar, ¿no? Cómo quiero que esto suceda. Sí, de hecho yo encuentro en las artes escénicas esa posibilidad, por eso me interesa como punto de investigación, porque es en las artes escénicas donde yo veo la posibilidad de actuar en sociedad, ¿no? En este tipo de colectivos, de accionar, o sea, de mover las cosas, ¿no? No que se quede, por ejemplo, en el discurso de la academia, ¿no? En el cubículo de el profesor que tiene muchos grados, pero que no va a mover nada en la realidad. Y sin embargo, este tipo de acciones artísticas, y bueno, yo por eso también siempre he creído que el arte es aquello que moviliza, ¿no? A la sociedad, es donde encuentro la posibilidad de esa movilidad, ¿no? De que nos movamos de donde estamos para que no sigamos, nos siga sucediendo lo que nos está sucediendo, pero también para transformar nosotros mismos, ¿no? Y por eso la importancia del espacio público, ¿no? Que también hace rato que me decías del espacio, el espacio es muy importante porque son espacios de tipo público, ya no privado, ¿no? Es decir, todo es en un espacio público donde se pone en relación, y eso también es la política para lo que estamos pensando como política, se pone en relación un espacio de discusión con la vida pública, ¿no? Es decir, con un espacio común donde todos podemos participar. Y que, como bien decías, ya no tiene que ver con esa otra política de la que vamos a estar hablando todos estos, que también se relaciona, pero me refiero a que estamos haciendo, estaríamos pensando en la política desde una espacialidad creada por la propia gente que está preocupada por transformar ese espacio mismo, ¿no? Entonces, pues ese es un poco del trabajo, porque creo que ahí está la posibilidad del cambio, la verdadera posibilidad de la transformación de nuestras, digamos, de nuestras problemáticas más inmediatas, que son muchas. Y de ahí también la preocupación, ¿no? Claro, o sea, en la parte de sí es el punto de partida para poder dar como respuesta a varias, pues a varias complicaciones de la vida, ¿no? Que todo lo tiene, pero también es como un punto muy, creo que algo por lo que se caracteriza también las artes escénicas es por esta practicidad de llegar a los públicos, ¿no? Poder llegar al otro espacio, ¿no? Hablaba un momento de los espacios
Y creo que ahorita ya pienso mucho en el teatro emergente, en el teatro independiente, que lo que busca es adaptarse a los espacios, ya sean públicos, a los espacios no convencionales como las plazas, o hasta los mismos teatros, ¿no? Pero salir fuera de, ya ahora algo que mucho he tenido como a discusión es esta parte, ¿no? Cómo vemos el espacio ya no como las cuatro paredes, ¿no? Ya no como el teatro como espacio, sino ahora también el espacio como la vialidad, como las plazas, los parques, ¿no? Que es otro tipo de espacio que es donde también es el momento de apropiarlo, ¿no? No por nada ahorita que mencionaba estos puntos de cambio, recuerdo las utopías de Iztapalapa, ¿no? O sea, no por nada como la creación de recuperar estos espacios públicos Sí, y hacer este tipo de propuestas en donde se lleven a cabo ciertas actividades que ya que nos hagan salir de esta zona de confort, ¿no? De qué es lo que ahora voy a explorar y que es parte de llevarnos a reflexionar en esto que menciona en su investigación, ¿no? El proceso de vinculación con los otros, el proceso de interacción incluso, ¿no? Cómo también se vive en otros puntos, ¿no? Porque podríamos mencionar en cómo lo manejo en la clase, pero ya sí, cómo lo manejo también a nivel comunidad, ¿no? Donde sé que hay una problemática fuerte, donde sé que han vivido violencia, cómo eso también lo voy a transformar, ¿no? Y sí, coincido, ¿no? Creo que el teatro tiene, y las artes escénicas, a lo mejor en particular, tienen esa versatilidad, ¿no? De poder buscar cómo ajustarse a estos entornos y que a alguien le va a llegar, ¿no? Y así, ¿no? Y sabemos que así sean dos, tres personas, pero va a sentir lo que realmente estamos transmitiendo. sí. Sí, esta relación con la autoridad es lo que me parece central de lo escénico, ¿no? Escénico pensado no como la representación, sino justo como esto nuevo que están buscando muchos de estos colectivos, ¿no? Ya no la representación, sino justo la vinculación directa con los otros, ¿no? Y eso es, creo que algo que se necesita, que socialmente hemos perdido estos vínculos y que es lo que ha generado pues todo tipo de violencias, todo tipo, ¿no? De problemas de no reconocimiento del otro, ¿no? O de empoderamiento sobre el otro, etcétera. Bueno, y así me podría seguir. En cambio, generar este otro tipo de vínculos en estos espacios de tipo común, pues es justamente lo que posibilita de nuevo la afectación, pero en el sentido positivo de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros. Y fíjate, eso que es algo que parecería muy filosófico, es lo que me lleva al interés en estos colectivos, porque ellos creo que lo están haciendo, creo que están encontrando esa posibilidad de vínculo, ¿no? Entre colectivos y de colectivos con los demás colectivos y digamos, de seres eh, corporales con otros seres corporales, llámense quien, como sea, ¿no? Es decir, unos con otros. Y eso creo que es lo necesario para volver como a encontrar, digamos, el para qué estamos aquí, ¿no? Para vincularnos con nosotros, de qué manera, que no sea de una manera violenta, que no sea de una manera impositiva, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es un poco como que hay como al fondo de por qué me interesan este tipo de actividades, ¿no? En las cuestiones artísticas. Entonces, por ahí va. Mm, tranza. Pues ya como para ir cerrando, si alguien quisiera vincularse con usted para hacer un proceso, pues para seguir en este gran camino de la investigación, apoyando, aportando, ¿en dónde me puede contactar? Claro que sí, bueno, mi correo es no sé si se puede mandar por el móvil, pero es VAHR, vero@gmail.com, ese es mi correo. Y también en redes sociales estoy como Verónica Alvarado. Sé que puede haber muchos anónimo, pero me encuentran fácilmente, me lo han dicho. Y pues cualquier cosa yo puedo por esos medios trabajar con quien desee.
Justamente me gusta el trabajo comunitario, me gusta el trabajo colectivo, casi no trabajo sola, nunca trabajo sola, no me gusta trabajar sola, porque pienso que hay que trabajar entre varios, ¿no? Entonces, a quien esté interesado, con muchísimo gusto, ¿no? Sí, esta importancia de la estructura del trabajo en equipo, ¿no? El Claro, aprender a trabajar en equipo y pues qué más hablando de este tema de la colectividad, ¿no? sí, Ya verlo como en acción, ahora sí, ¿no? No sé, ahora sí ya ver cómo me relaciono con el otro también yo, ¿no? sí, Es- para aprender a hacerlo, porque tampoco es sencillo, nos han enseñado justamente a la individualidad, ¿no? Al yo, a solo. Y no, o sea, creo que justamente hay que aprender a trabajar con los otros y con las otras y con los otros, o sea, estar siempre en conexión, ¿no? No, nuestras, digamos, nuestras sociedades a veces no nos lo permiten, al contrario, nos quieren llevar como al aislamiento, ¿no? Pero no, yo siempre estoy en contra de eso. Es la forma de resistir, ¿no? A ese tipo de dominación, digamos. Sí, más pensando como ahorita lo que mencionan, o pensando más allá de pues ya actualmente lo que busca, lo que estamos buscando, ¿no? Como individuos, que es otra vez el volver a conectar con los otros, ¿no? Con los otros y no nada más hablando de individuos, de personas, sino con el mismo entorno que nos rodea, ¿no? Que Claro, pues, es algo que hemos perdido y bueno, ahora es como un punto así muy importante para nosotros, ¿no? El volver a sentir, ¿no? No por nada siempre estamos hablando de quién soy, qué hago aquí, cuál es mi identidad, qué es lo que necesito yo desarrollar. Entonces, pues sí, esto también sí es parte de una introspección personal, pero también es a partir de una forma de trabajar con el otro, ¿no? De cómo ver cómo también el otro piensa, qué es lo que está mencionando sobre ciertos aspectos. claro, y eso es lo rico, ¿no? Lo interesante justamente para mí. Aunque hay gente que ya no le interesa el otro, pero yo creo que hay que renovar esos lazos son importantísimos, ¿no? Sí, claro, sobre todo el crear estas bonitas redes de colaboración, ¿no? El tener una red de colaboradores que apoyen y que estén allí, ¿no? De alguna manera sepamos que allí están y que pues hay alguien más detrás de nosotros. Sí. Pues le agradezco muchísimo, maestra, por compartirnos un poquito sobre este proceso de investigación, qué es lo que también se está proponiendo, ¿no? Porque también es otra mirada, otra forma de entender que está proponiendo ciertos espacios, ciertos grupos, ¿no? Que a veces nos quedamos casados con una idea de lo que es teatro, lo que es danza, pero no vemos lo que también hay nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que actualmente se está buscando, lo que están trabajando? Entonces, pues le agradezco muchísimo, maestro, el compartirnos un poquito acerca de esta investigación, el compartirnos incluso lo que están trabajando en otros espacios, otros grupos. Muchísimas gracias, maestra, por esta información. No, pues muchísimas gracias a ti, Suri, y a este espacio. Ha sido muy grato poderles compartir. Los invito a que unan a los colectivos, a estos que mencioné, pero hay muchos más, y que conozcan esta otra dimensión como de las artes escénicas, que es gigante, tiene también ya una gran trayectoria, ¿no? No es algo nuevo, sino que se ha ido forjando. Entonces también los invito a que conozcan porque, digamos, eso le da mucha más fuerza al trabajo que hacen todos ellos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Y pues seguimos en contacto. Si requieren alguna consulta con la maestra, el canal de comunicación está abierta para quien guste poder aportar o bien hacer una vinculación con ella para entender un poquito más acerca de esto nuevo que se está viviendo. Muchas gracias.